A pesar de las situaciones que se están viviendo en estos tiempos, nosotros que somos el pueblo de Dios y tenemos un Dios vivo, un Dios grande y Dios maravilloso, a pesar de todo esto, nosotros tenemos que estar contentos y felices. Aún estemos viendo con nuestros ojos visuales lo que está pasando alrededor del mundo, pero nosotros tenemos que estar contentos. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos confiado, sabemos en quién hemos creído. Y hoy veremos algo hermoso de parte del Señor, algo hermoso que Él hace cuando aún nosotros nos sentimos tristes por las situaciones que estamos viendo. Porque el pueblo de Israel en aquel tiempo, antes de que se llegara la Pascua, después de que pasó la crucifixión de Jesucristo, dice la palabra que aún ahí, cuando vieron de que no pasaba nada, de que se habían cumplido los 3 días que Jesús había dicho, no miraban resultados y estaban tristes. Y ahorita veremos una historia cómo el Señor hace grandes cosas. Pero primeramente quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes a la casa de Dios y a todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales de Facebook y más tarde por YouTube. Que la bendición de Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté sobre sus vidas hoy, mañana y siempre. Y Dios los bendiga y gracias por permitirnos entrar a sus hogares por medio de las redes sociales, pero principalmente gracias porque no nos dan la entrada a nosotros, sino a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de iniciar este servicio, quiero leerles algo a todos los que están en sus casas. Lo apunté porque, como ustedes saben, el presidente de la República, cuando va a dar un discurso, el gobernador, cuando va a dar un discurso al pueblo, siempre lo hace en un apunte. ¿Para qué? Para que no se le olvide lo que iba a decir. Y es por eso de que una predicación tiene que estar primeramente escrita y después hablada. Eso es lo que es una predicación. Hablar al pueblo lo que Dios quiere que el pueblo reciba. Es por eso que de ahí los presidentes de la República, los gobernadores, los diputados, todos ellos hacen un escrito, lo preparan y luego ya lo presentan al pueblo. Amén. Por eso lo que les voy a leer ahorita en el nombre de Cristo Jesús, a todos aquellos que están en sus hogares, que nos están viendo aquí en Piedras Negras, en la República Mexicana, en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos. Dios los bendiga mucho. Y eso es lo que el Señor tiene hoy para ustedes en el nombre de Jesús. Mi querida familia, casa de Dios, les mando un cordial saludo a todos y a todas. Ya llevamos más de 10 días en cuarentena y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que nos ayuden a todos a darle sentido sobrenatural a los acontecimientos que estamos viviendo y que a la luz de nuestra fe los llevemos delante con aplomo y valentía. Con gran confianza, con gran esperanza. Creo que los momentos de prueba nos enseñan a valorar lo que somos y lo que tenemos. A veces nos acostumbramos a todo y a todos y nos comportamos como esos niños caprichosos que todo lo quieren, que todo lo exigen y cuando se les da, lo miran con desdén y menosprecio. No es extraño que cuando poseemos las cosas que anhelamos o tenemos cercas a las personas que queremos, pareciera que no nos hacen tan felices como lo deseamos. Pero su privación o su ausencia nos entristecen o nos hacen infelices y es hasta entonces cuando empezamos a echarles de menos y a traer a la memoria lo hermoso que son o lo gratificante que fueron. Amén. Tus padres, tus abuelos, tus hermanos, las reuniones, los abrazos, los saludos cariñosos, el compartir el mismo postre, probar del mismo plato, un sabroso aperitivo y hasta el remojar la botana en la misma salsa. El disfrutar de una hamburguesa o una carnita asada con los amigos. O una buena taza de café junto a tus compañeros de batalla o conocidos. El orar juntos, el dar el saludo de paz de mano, al recibir la comunión de la Santa Cena. Una lista interminable de cosas, acontecimientos y personas que por ahora no son ni están. Sin embargo, a pesar de todas estas y muchas otras privaciones, a pesar de navegar en estos días sobre un mar tan turbio, turbulento, de inseguridades, de deudas y temores, de dudas,
surgen otras oportunidades nuevas por descubrir lo que somos y lo que realmente llevamos dentro, de lo que podemos ser capaces de realizar trabajando juntos y al compás de un mismo ideal. Todas las cosas hermosas que tenemos y vivimos son como la flor del fruto, sobre todo en este tiempo de crisis, de incertidumbre, de aislamiento, que parecieran que mueren, pero no mueren, lo hacen para dar fruto. Sí, frutos de esperanza, de valentía, de renovado esfuerzo, de confianza, de aprecio, de anhelos por construir una familia mejor, un ministerio increíble, una sociedad más solidaria, un mundo más puro, en el genuino sentido de esta palabra, que capte lo esencial y que no se distraiga y entretenga nuevamente en lo pasajero, en lo superficial, en lo que no vale la pena. Estos son momentos difíciles, muy confusos e incluso para muchos dolorosos, pero dolorosos, hermosos, si aprendemos a verlo con los ojos de la fe. Dios ha querido que hiciéramos un alto en nuestra ajetreada vida para fijar la vista en lo esencial. Tu familia, tus hijos, tu marido, tu esposa, tus seres queridos, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de estudio o de trabajo, para valorarlos, para amarlos de verdad y no para utilizarlos según tus conveniencias. Nos ha frenado en seco para que no nos olvidemos de lo maravilloso de su creación y que hagamos algo de verdad por conservarla y mantenerla para las futuras generaciones. Que en estos días permanezcamos muy cerquita de nuestro Señor Jesucristo y que crezcamos en el amor sincero a nosotros mismos, sin vanas pretensiones, al prójimo y sus necesidades. Y que crezcamos en el mismo amor a Dios, con mayor sinceridad y compromiso. Que en estos días el Espíritu Santo nos siga cubriendo a todos con su presencia. Él es el Dios del buen consejo, nuestro guía. Sabrá guiarnos en estos tiempos complicados para saber tomar decisiones prudentes y adecuadas y para saber comportar a la altura de los acontecimientos que vivimos y sus exigencias. Sin agobios, sin quejas, sin querer culpar a otro por nuestras propias frustraciones. Sí, con un sano realismo, pero sin desalientos, con optimismo, con esperanza, con gran esperanza. Solo así regresaremos a nuestras labores cotidianas realmente renovados después de estos días de purificación. Solo así estaremos listos para volver y seguir en la lucha de todos los días y continuar creando e innovando, formando y educando a verdaderos líderes de acción positiva, a seguir forjando verdaderos cristianos, a seguir creciendo como personas. Solo así, esa batalla que ahora estamos librando, amados, desde las trincheras de nuestros hogares, dará su verdadero fruto. Un fruto maduro, por lo tanto, vivámoslo con amor, con respeto, con caridad, con paciencia. ¡Ánimo! Toda tormenta deja al descubierto nuestra debilidad, nuestra impotencia, pero también prepara el terreno para la fecundidad, al estrujar y empapar la tierra. Que finalmente, después de estos días de cuarentena, podamos sentir la paz del deber cumplido. Que Dios nos bendiga a todos. Un saludo y mil bendiciones. Dios les bendiga mucho. Esto es lo que tenía yo escrito para aquellos que nos están viendo desde sus hogares y a los que están aquí también. No hay que decir como mi hermano ahorita que estábamos platicando. Y yo también aquí estoy, también quiero escuchar. El Señor es grande y es maravilloso. El tema de hoy es: el corazón se prende con la palabra de Dios. Amén. Solamente la palabra de Dios es la única que nos va a ayudar a permanecer en el fuego del Espíritu Santo. Solamente el aceite del Espíritu Santo es el que va a ayudar a que la llama en nuestros corazones no se apague. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, a pesar de las pruebas y de las luchas y de lo que estamos pasando, todos aquellos que estamos en nuestros hogares tenemos que leer la Biblia, estar orando, estar alabando a nuestro Señor, poniendo alabanzas, porque no podemos permitir que el fuego del Espíritu Santo se apague en nuestros corazones. Porque era así cierto lo que estábamos platicando hace rato.
Son estrategias que el enemigo quiere para alejarnos de la casa de Dios y estar en nuestros hogares. Y al estar haciendo otras cosas, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer la palabra de Dios, nos olvidamos de tener una comunión con nuestro Padre. ¿Y qué es lo que pasa? Nos vamos enfriando, hasta que llega el momento que ya no queremos saber nada de Dios. Y por eso el tema es: el corazón se prende con la palabra de Dios. Amén. Solamente la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a permanecer en santidad, a permanecer en una comunión con nuestro papá. Amén. Amén. Vamos a iniciar este servicio leyendo Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 32, en el nombre de Jesús. Ahí, Tommy, si me puedes ayudar a prender las luces para que puedan ver. Lucas 24, 13. Amén. 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 Lucas 24, capítulo 13. Amén. Amén. Para todos aquellos que se están conectando en el nombre de Cristo Jesús, el tema es: el corazón se prende con la palabra de Dios, y estamos viendo el texto, Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 32. Amén. Amén. Si quiere yo se lo leo, mi hermana, para que no se me mortifique. Amén. Y ustedes nada más escuchan la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así dice el Señor. Libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante, en el nombre de Cristo Jesús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían tenido visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iban más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista.
Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Santo Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy vengo delante de tu presencia, Padre, y te pido, Señor, que tú bendigas este mensaje, esta predicación que viene de ti, Señor. Señor, que esta palabra entre hasta lo más profundo de los corazones de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Que sea esta palabra que encienda, Señor, nuevamente los corazones, Señor, del fuego del Espíritu Santo en cada uno de ellos, Padre. Que esta palabra, esta bendición llegue, Señor, hasta dentro de los hogares, por medio de las redes sociales, por medio del YouTube, del Facebook. Padre Celestial, donde quiera que se encuentren mis hermanos, bendícelos junto con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, Señor. Y que esta palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual va a ser enviada, Padre. No permitas que Satanás se robe esta semilla, sino que dé frutos al 100%, Padre. Reprende a Satanás y a sus demonios, reprende todo espíritu contrario al Espíritu Santo, Señor. Purifica el aire de este lugar, Señor, y de cada hogar, Señor, donde llegue tu mensaje, Padre. Bendícenos con toda bendición espiritual que viene de lo alto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios, hay diferentes versiones que se hablan, pero la más acertada era que eran de 10 kilómetros, 400 metros. 10 kilómetros caminando, creo que ya es algo como para pensarse, para caminar. En aquel tiempo, como Jesús caminaba de una aldea a otra para llevar la palabra. Y sí es cierto que dice la palabra que él también se cansaba, le daba sueño, le daba hambre, le daba sed. Pero nosotros en este tiempo se nos hace bien difícil caminar, por decir un ejemplo, de aquí a las cumbres. Se nos hace difícil. Y el Señor como caminaba de un lugar a otro. Dice la palabra que eran 10 kilómetros, 400 metros lo que iban a caminar ellos, a donde iban. Dice la palabra que ellos iban tristes, porque ellos estaban guiando por lo que habían visto. A pesar de que hayan escuchado lo que Jesús iba a hacer, pero estaban dudando, pensando que Jesús no era el enviado para salvar a Israel. Iban tristes, dolidos. Pero nosotros tenemos que entender y comprender de que esos propósitos y esos planes que Jesús tuvo, y más en estas fechas que se está llegando, las fechas de la Pascua, donde toda la gente ya estaba preparando para festejar, y cómo el Señor ahorita ya detuvo todo lo detuvo el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que su iglesia, que su pueblo le busque nuevamente, que volvamos a las sendas antiguas de buscarle como al principio, para volver a tener el primer amor con nuestro Padre Celestial. Porque otra cosa dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Cuántas personas ahorita tienen ese velo en sus ojos? De que se les está dando el mensaje de Jesucristo, y todavía así dudan, no creen, están los ojos velados, están cubiertos, no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Y eso le conviene a Satanás, porque así, si ellos llegan a partir de este mundo, ¿a dónde se van a ir? Nosotros, como el pueblo de Dios, nuestro deber es ir y llevarles el Evangelio y pedirle al Espíritu Santo que les quite ese velo. Que les quite ese velo para que puedan ver, puedan escuchar, puedan entender y se puedan arrepentir y puedan ser salvos. Ahorita es el tiempo que la gente es tan sensible, y ahorita es cuando se les puede dar más fácil el mensaje de salvación. Porque ahorita la gente, por temor y por miedo, ahorita todos traen el Salmo 91, ahorita todos traen a Dios en su boca. Pero ¿de cuál Dios están hablando? ¿Del Dios de este mundo o el del Dios que nos salvó? Porque mucha gente habla de Dios, inclusive no me acuerdo si es en los Hechos, donde hay un pueblo que dice que ellos adoran al Dios no conocido.
Y viene el apóstol y les presenta al Dios de Israel, al Dios verdadero, el que formó los cielos y la tierra y todo lo que aquí hay. Dice la palabra, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ahorita la gente está triste por lo que está pasando. Tenemos miedo. Pero dice Jesús que no tenemos que estar tristes ni tener miedo, porque Él tiene nuestras vidas bajo su control, bajo su voluntad, bajo su protección. Un cristiano verdadero que tiene el fuego del Espíritu Santo en su corazón no debe de tener miedo. Al contrario, decir, yo sé en quién estoy confiando, yo sé en quién estoy creyendo y Él me va a proteger de ese mal. Tenemos que tomar lo que pasó en aquel tiempo cuando Dios le dice al pueblo de Israel, antes del día de la Pascua, que mataran una oveja y con la sangre pusieran una señal en la puerta. La señal que nosotros tenemos en la puerta de nuestros hogares es Jesucristo. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, esa es la que nos protege. Esa es la que nos ayuda a salir y caminar y avanzar conforme a la voluntad de Dios, porque estamos creyendo a su palabra. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas. Aquí hay algo raro. La palabra de Dios dice que eran dos, pero nada más está mencionando a Cleofas. E imagínate que el otro eres tú. Imagínate tú que estás en tu hogar, que va caminando Cleofas y el que va a un lado no lo menciona porque eres tú. Van caminando, van tristes. ¿Por qué? Porque todo lo que pensaban y creían y le estaban confiando no se realizó, no lo vieron sus ojos. Y a pesar de que vinieron las mujeres y les dijeron, vimos ángeles, y ni así. Ya no estaba el cuerpo del Señor. ¿Por qué querían ver el cuerpo del Señor si el Señor les dijo que Él se iba a levantar? Si Él iba a creer, iba a confiar de que el Padre lo iba a levantar, lo iba a sacar de la sepultura, no iba a quedar ahí. Igual nosotros, si partimos de este mundo, no nos vamos a quedar aquí. Él prometió que Él iba al cielo a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Amén. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, todo el pueblo sabía lo que iba a suceder. Todo el pueblo sabía lo que iba a pasar. Pero al momento, al instante, ellos querían ver al instante, decir, ya son 3 días, queremos ver a Jesús aquí listo, ya resucitó, ya salvó al pueblo de Israel y todos felices. No, los propósitos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Nosotros como seres humanos pensamos las cosas de una manera muy distinta, pero los propósitos y los planes de Dios para el ser humano son muy diferentes y son mucho mejores. Son mejores que los nuestros. Y contesta, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Pues ellos pensaban de que iba a venir, se iba a llevar a su pueblo, a Israel, y los iba a salvar. Pero los planes de Dios son diferentes. Si Dios le hubiera dicho a Jesús, agarra a mi pueblo y tráemelo, ¿qué hubiera pasado con nosotros? ¿Dónde estuviéramos nosotros ahorita? Si Él ya se hubiera llevado a su pueblo, ¿qué hubiera sido de nosotros? Si en ese tiempo hubo muchas pruebas, el gobierno, las autoridades, inclusive religiosas, atacaron a la iglesia para que no predicara, para que no evangelizara. Ahora, si en realidad el Señor se hubiera llevado a su pueblo, ya nadie lo hubiera predicado, ya nadie lo hubiera evangelizado y no hubiera llevado el mensaje de salvación a nuestros tiempos. Todo hubiera cambiado. Pero el Señor no solamente estaba pensando en el pueblo de Israel, sino también estaba pensando en las futuras familias. Porque Él prometió en Abraham que en Él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Todas. No nomás el pueblo de Israel.
Amén. Amén. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y no creyeron. Dijeron, su cuerpo ya no está ahí porque él ya vivió. Los ángeles dicen que él ya resucitó. Y como no pasó nada, ¿qué dijeron? No, pues ya nos vamos para el rancho. Vamos, no pasó nada. O sea, y él se enojó, les dijo que por qué estaban dudando, por qué no estaban creyendo, si las escrituras venían desde Moisés, por todos los profetas, hasta este tiempo, de que él era el Salvador del mundo, de que él era el que iba a levantar al pueblo de Israel. Pero no creyeron, no dudaron. Por eso nosotros no tenemos por qué dudar. Pase lo que pase, nosotros tenemos que seguir creyendo en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que seguir creyendo que el Señor está con nosotros y Él nos va a ayudar. Nosotros no podemos permitir el error de que entre la incredulidad a nuestras vidas, sino hacer que el fuego del Espíritu Santo se encienda en nuestros corazones cada día. Porque dice, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Era necesario que pasara todo esto. Pero nosotros no podemos ser de los que se guíen por lo que ven, ni por lo que escuchan, sino por lo que la palabra de Dios dice, lo que nuestro Padre nos dice. Si Él dice que nos va a guardar de ese virus, que Él dice que nos va a proteger a nuestras familias, lo tenemos que creer y estar confiados. Pero cuidándonos. Como les dije la vez pasada, astutos como una serpiente, pero dóciles como una paloma. Tenemos que cuidar, tenemos que protegernos. Si sabemos que el virus está en ese lugar, no vamos a ir hasta allí, porque somos seres humanos, somos carne. O sea, el Señor nos protege, pero es como por decir cuando le decía a aquel evangelista, yo voy a las campañas, oro por las personas para que sanen, son sanas, y luego los veo de ratito después del servicio en el restaurante comiendo 1 kilo de carnitas. ¿Qué es lo que pasa? Si el Señor los sana, destapa las arterias y luego van y se echan sus carnitas tan sabrosas que son, pero tenemos que ser prudentes y cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo tiene que estar siempre sellado con el Espíritu Santo, o sea, la llama del Espíritu Santo ardiendo en nuestros corazones, siempre llenándonos de la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice la palabra que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Dice la palabra de Dios que cuando ellos lo invitan a su casa, él parte el pan, ora, y al momento que están con los alimentos, se les quita el velo. Cuando las personas aceptan a Jesucristo en su corazón, dice la palabra de Dios, que Él cenará con ellos y ellos con Él. Cuando una persona recibe a Jesucristo en su hogar, en su familia, todo cambia. Cuando Dios toma el control de una familia, de un hogar, cosas maravillosas suceden. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor trae la verdad. Y la verdad es vida, y vida en abundancia. Amén. Y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando empiezas a recibir la palabra de Dios en tu corazón, muchas veces no sientes nada y piensas que no pasa nada, pero aún ahí en ese silencio dentro de tu corazón, Dios empieza a trabajar en tu vida, Dios empieza a trabajar en tu corazón, y la palabra de Dios empieza a hacer cosas grandes y maravillosas, y el fuego del Espíritu Santo se empieza a encender en tu corazón. Cuando la palabra de Dios entra en tu corazón, cuando la palabra de Dios entra en tu vida, el fuego del Espíritu Santo se empieza a encender, porque la palabra empieza a traer vida a las personas. La palabra de Dios empieza a traer sanidades, restauraciones, liberaciones. La palabra de Dios empieza a traer gozo y alegría, porque dice la palabra, y decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino.
Cuando Dios empieza a hablarte, empieza a encenderse el fuego del Espíritu Santo en ti. El fuego empieza a encenderse de una manera grande y maravillosa. Amén. Amén. Y aquí me llamó mucho la atención este mensaje porque dice, ¿por qué 60 estadios? 60 estadios en la distancia que recorren sus dos discípulos, descorazonados desde Jerusalén hasta Emmaus. Son 60 estadios que nunca han dejado de maravillarme, porque en ellos se narra el amor de Cristo que sale al encuentro, incluso de los que lo abandonan. Aún de aquellos que se alejaron de la presencia de Dios, Dios va y les sale en el camino y les empieza a hablar de la palabra y de las escrituras para que vuelva a ver otra vez ese fuego en ellos, para que vea otra vez ese despertar que solamente Cristo puede traer. Es la historia de un Dios que nos acompaña en el dolor y en la alegría, sin pedir ser reconocido ni considerado, que se muestra paciente con nuestra incapacidad para reconocerle y no se arredra ante nuestra necedad de mente ni dureza de corazón. Son los 60 estadios durante los cuales Jesús va abriendo poco a poco la mente y el corazón de sus amigos, en los que explica con sencillez y solemnidad las Escrituras y termina por cautivarlos. No ardía nuestro corazón. La palabra de Dios hace que arda el fuego del Espíritu Santo nuevamente en nosotros. Amén. Amén. Son 60 estadios que hacían falta para que lo dejáramos entrar en nuestras vidas. Ese camino de 10 kilómetros, 400 metros, muchas veces los cristianos lo necesitamos para volver otra vez al camino de Dios, para volver otra vez a ese primer amor que un día nosotros tuvimos tanto por el Señor. Es el tiempo, ahorita es el tiempo de caminar 60 estadios, 10 kilómetros, 400 metros, porque en ese camino es donde Jesús está viniendo a hablarle otra vez a su pueblo, de que el fuego del Espíritu Santo se encienda nuevamente en sus corazones y que entiendan y que comprendan que alejados de Dios no van a lograr nada, escondidos no van a lograr nada. Tienen que venir a los pies de Cristo nuevamente para que el Señor haga algo grande. En la intimidad de nuestro hogar, si le abrimos, se sienta a cenar con nosotros y nosotros con Él. Amén. En nuestro hogar, ahorita donde están familias en sus hogares, es el tiempo que junto con sus hijos empiezan a buscar de Dios nuevamente. Si no lo has buscado, búscale. Hoy es el tiempo que hizo el Señor para que tú y tu familia puedan ser salvos de esta perversa generación, de este mundo de maldad y de tinieblas, que lo único que busca es destruir al ser humano. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, Jesucristo, para salvarnos y para darnos vida eterna. Y que en nuestros corazones se encienda nuevamente ese gozo, esa alegría, ese fuego por nuestro Padre Celestial. Amén. Aquí Jesús, según las Escrituras, bendijo los alimentos y partió el pan. Lucas nos cuenta que este es el momento en que los discípulos se le abrieron los ojos y le reconocieron. No ocurrió ningún evento extraordinario ni se transfiguró delante de ellos. Reconocieron al Señor resucitado en la sencillez sacramental de un pan destazado. Los discípulos, sorprendidos, no esperaron al día siguiente. Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén a dar las buenas nuevas. Nosotros tenemos que salir y aún en este tiempo que está pasando, dar las buenas nuevas de que Jesús en este tiempo está buscando a quien salvar, a quien restaurar, a que aquellos hijos como el hijo pródigo que se fue, que vuelvan otra vez al redil de Jesucristo. Amén. Ahorita es cuando nosotros tenemos que llevar el pan que representa a Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Miren, veamos el libro de Juan capítulo 6, versículo 60, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto? 6:60. Quiero reflexionar desde la iglesia sobre la importancia de hacernos los encontradizos en las nuevas rutas que recorren los discípulos de Emmaus, en las comunicaciones, en la cultura, en el deporte, etcétera, pero sobre todo en la vida cotidiana de las personas, porque la fe que no se vuelve vida es una fe muerta, y una fe muerta no reconoce a Cristo, ni siquiera teniéndole delante.
Quisiera ponerme a la escucha del Señor y con humildad preguntarle, ¿cómo entras en nuestra vida? ¿Cómo tocas la puerta de nuestras casas? ¿Cómo vences nuestra necedad y nuestra dureza de corazón? ¿Cómo podemos hacer para que el mundo te reconozca en lo sencillo de la vida? ¿Cuál es el camino de regreso a Jerusalén? En el fondo, tal vez este mensaje se resuma en un gran ruego. Enséñanos a recorrer esos 60 estadios como tú lo hiciste. Que el Señor nos enseña cómo recorrer esos 60 estadios, a cómo hacer que Él entre en nuestros hogares y nuestras familias, porque es el primer ministerio que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. El corazón debe volver a arder con la palabra de Dios. En Juan 6:60, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así dice el Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solamente en Jesús tenemos palabras de vida eterna. Fuera de Él no hay más. Fuera de Él no tenemos nada. Ahorita es el tiempo que debemos de seguir las pisadas de Jesucristo. Amén. Ahorita es el tiempo que debemos de decirle al Señor que entre en nuestros corazones, que entre en nuestros hogares, que ponga la mirada en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestras familias. Amén. Recuerden, tenemos papá, tenemos mamá, tenemos hermanos, tenemos tíos, tenemos primos, tenemos vecinos, tenemos compañeros de escuela, tenemos compañeros de trabajo. Y todos ellos necesitan a Jesucristo en su corazón como un día nosotros lo necesitamos. Como decía mi hermano Armando, de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Amén. Tenemos que dar. Si Dios ya nos salvó, si Dios ya nos rescató, si Dios ya fue por esos 60 estadios y nos trajo, nosotros ahora tenemos que ir principalmente por nuestras familias. Amén. No desanimarnos, no estar tristes, no tener temor, no dudar, sino creer y confiar en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Amén. Porque recuerden que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Y Jesús envió al Espíritu Santo para que fueran nuestros guías, para que nos guiara y nos aconsejara en cómo debemos de caminar en este mundo. Porque recuerden que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Ahora tenemos una residencia celestial en el reino de los cielos. Por eso el fuego del Espíritu Santo debe estar encendido siempre en nuestros corazones. No permitir que se apague, sino así como cuando hacemos una carnita asada y preparamos las brasas y se empieza a apagar, hay que echarle carboncitos para que mantenga. ¿Y cómo es esa? Estando orando, estando escudriñando la palabra de Dios, estar platicando con el Señor. Si estamos tristes, tenemos que estar cantando alabanzas, glorificando a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Y correr con nuestro Dios si estamos pasando por una situación difícil y decirle, papá, ayúdame. Porque recuerden que tenemos un Padre allá en el cielo que nos ama y que Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ama a las familias. Y como Jesús se le pone en encuentro a estos dos hombres, así muchas veces Dios viene al encuentro con nosotros. Y muchas veces nuestros ojos están velados. Pero el mismo Señor que empieza a soltar su palabra, empieza a soltar las escrituras, y ese velo se nos quita y nos damos cuenta que es Él. Gloria a Dios. Qué hermoso para un cristiano que sea el mismo Jesús el que te visite en tu casa, junto a tu familia. Pero hay que abrirle las puertas.
y decirle, Señor, entra, porque Él es un caballero y Él nunca se va a meter a una casa, a una familia, a un hogar, a la fuerza. Él siempre va a pedir permiso. Y lo más hermoso a los que están en sus casas es que el regalo que Él trae es gratuito y no tiene ningún costo. Es la salvación de tu alma y de tu familia. Así es que el fuego del Espíritu Santo, que ese aceite de la unción del Espíritu Santo esté siempre encendiendo esa lámpara en tu vida. Amén. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, pidiéndole que el fuego del Espíritu Santo, si está apagado, se encienda en nuestros corazones, y que si aún está encendido, que se encienda aún más. ¿Para qué? Para cuando tú estés lleno de la presencia de Dios y ese fuego esté ardiendo, cuando tú puedas orar por una persona, el fuego del Espíritu Santo y en la unción del Espíritu Santo entre por medio de ti y por tus brazos y por tus manos, y cuando tú toques a un enfermo, pueda sanar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti, y el Espíritu Santo es el que trae dones de sanidad. Él es el que trae esos dones hermosos y preciosos, y esos dones que Dios te dio son para que tú los uses con otras personas, con otras familias, con alguien que en realidad necesite de un embajador de Jesucristo aquí en la tierra, y ese embajador eres tú. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre Santo Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, vengo delante de tu presencia, Señor. Y conforme a tu palabra, Señor, yo te pido que el corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, de aquí de la iglesia y de los que están escuchando en sus hogares, Padre, se encienda, Señor, ese fuego del Espíritu Santo, se encienda, Señor, en sus corazones, Padre, que si está apagado, Señor, se pueda encender en el nombre de Jesús, porque tu palabra trae vida, tu palabra, Señor, trae poder, Padre Celestial, y que seas tú, Señor, obrando en cada corazón, en cada familia, Señor, en cada casa, Padre, de los cuales, Señor, te están recibiendo a ti, Señor. Bendícelos con toda bendición espiritual que viene de lo alto, Señor. Haz conforme a tu palabra en cada uno de ellos, Señor. Obra, Señor, y perdónales sus pecados. Si han pecado contra el cielo y contra ti, contra sus cuerpos que son templo del Espíritu Santo, perdónale sus pecados, Padre, y no se los tomes en cuenta, Señor, sino límpialos, purifícalos, restáuralos, Señor. Allá en los hogares, si hay problemas en los matrimonios, Señor, restáuralos, Padre, Señor, o ayúdalos a que se amen unos a otros y se perdonen en el nombre de Jesús, Padre. Obra, Señor, de una manera sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Yo me pongo, Señor, en tus manos, Padre. Pongo cada familia de casa de Dios, Señor, y de aquellos que están recibiendo tu mensaje, tu palabra en sus hogares, Padre. Bendice, Señor, bendice a los varones, bendice a las mujeres, bendice a los niños, Padre. Bendice a aquellas familias que están enfermos, Padre, que donde quiera que se encuentren, que en el nombre de Cristo Jesús, Padre, puedan ser sanos de cáncer, de diabetes, Padre Celestial, de tuberculosis, de sida, Señor. Sánalos, Padre. Tu palabra dice, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, si ellos se arrepienten de sus pecados y reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ellos van a ser sanos y ellos van a ser levantados, Padre, como tú un día levantaste a tu Hijo Jesucristo de la tumba, Padre, y ni la muerte lo tuvo de tener, Padre, porque estaba santo, Señor, porque Él estaba sin pecado y sin mancha, Señor. Yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús, Padre, tú obres, Señor. Si hay alguno enfermo en alguna casa, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, Él sea sano, Señor, sea restaurado, sea levantado, Señor. Padre Celestial, yo no hago nada, tú lo haces todo. Yo solamente suelto la palabra en el nombre de Jesús, y tú eres glorificado aquí en la tierra como allá en el cielo, Señor. Y declaro, Señor, las personas sanas, Señor. Declaro las personas restauradas. Declaro matrimonio restaurado, Señor. Declaro cancelado, Señor, cualquier divorcio, Padre Celestial. Declaro que las familias vuelven a Jesús, Señor. Como un día, Señor, el Hijo pródigo regresó al Padre, Señor. Así hoy tu pueblo, Señor, aquellos que se fueron de tu presencia, hoy vuelven, Señor, porque están pasando por el proceso de los 60 estadios, Señor, donde Jesús se les aparece, Padre. Les quita ese velo que un día Satanás les puso para que vean la realidad, para que vean la condición que están viviendo, Padre. Yo te pido, Señor, que donde quiera que estén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, sean bendecidos, sean restaurados y sean liberados, Señor, de toda artimaña del enemigo. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a orar. Tommy, ¿me ayudas para orar?
para ser despedidos. Aquí. Con gloria al Señor. Señor. Señor, te damos